Bueno, ¿cómo están? Habíamos quedado que podíamos hablar acerca de lo que es un poco el camino de la filosofía de la libertad, ¿se acuerdan? Para ver cómo llegamos al conocimiento o cómo es nuestra relación con el conocimiento, ya que hicimos todo ese camino del ser humano en la Tierra y ahora el otro día había salido cómo podíamos realmente, eh, cómo podíamos trabajar esta relación del pensar o algo así. Me acuerdo que había hecho la pregunta, no me acuerdo quién la había hecho y dije, bueno, entonces vamos a trabajar un poco algo que no se toca en la filosofía de la libertad, perdón, en la ciencia oculta, pero que Steiner ya lo había descrito, que lo había descrito en su filosofía de la libertad. Y que es muy So, interesante porque hay todavía grandes debates, sobre todo en Estados Unidos, acerca de si la filosofía de la libertad es o no es antroposofía. Y Steiner dice que sí lo es, ¿no? Que es antroposofía están con ambos. de- solo que desde otro lado, ¿no? Hola, Consuelo. Y Buenas tardes, disculpen por el audio. Ya estoy no, conectándome cámara. Un ratito. no hay problema. Entonces, Steiner, yo siempre digo, ¿no? Tiene dos lenguajes, que es el de la filosofía de libertad por un lado, y el otro es el de la teosofía, ¿no? Nos habla desde dos lugares diferentes. Uno es más destinado a un público más especializado en la antroposofía o que quiere interesarse en lo que es lo esotérico, y lo otro es un lenguaje, podríamos decir, más académico, que lo va a repetir va a tener estos dos caminos repetitivamente. Incluso tenemos como esto bien plasmado en las conferencias a los docentes, cuando es a los docentes de la primera escuela Waldorf, tenemos las conferencias que se resumen en el libro El estudio del ser humano o El estudio del hombre, como dicen en algunos lugares, y por el otro lado tenemos el ciclo de Oxford, que es el que hace a los profesores de la Universidad de Oxford en Inglaterra, con ministro de Educación incluido, y que tiene otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces tenemos como dos Steiner que hablan de antroposofía en dos lenguajes diferentes, en realidad. Y él dice, ¿no? Que en su lecho de muerte, él dice, lo único que va a quedar es mi filosofía de la libertad. ¿Por qué? Porque es el lenguaje con el que se le habla al mundo. El otro es para un círculo cerrado. A veces nos olvidamos de ese lenguaje y pensamos que el único lenguaje es un lenguaje que podríamos llamarlo más interno. Entonces, vamos a ver cómo nos relacionamos con el conocimiento y que vamos a darnos cuenta que es un drama que vive el ser humano actual, su relación con el conocimiento, porque en realidad un poco no podemos conocer y es la pregunta fundamental que hace Goethe en el Fausto, ¿no? El Fausto es un erudito que está intentando alcanzar el conocimiento en general. Y como todo erudito se da cuenta de que cuanto más estudia, menos sabe. Y le sucede algo que no nos sucede a nosotros creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Es algo que a nosotros no nos sucede en la vida cotidiana. Hola, Daniela. Y es que nosotros solemos estar Liz. Sí. No, no soy Daniela, lo que pasa es, es que Ah, sí, claro, estoy yo leí usando Daniela la... y ahí te veo. No, yo soy Jessica, Jessica Gerí, Daniel es mi hija, disculpe, ahorita le cambio el nombre. ¿Y a quién será Daniela? Pero bueno, te cambio el nombre si quieres, lo puedo hacer Ay, yo. sí, por favor, sí, Jessica Gerí soy yo. Con doble S, ¿verdad? Ujú, sí, Bien, gracias.
ahí estamos. Eh, bueno, les decía que nosotros no solemos hacernos una pregunta acerca del conocimiento. Por lo general, estamos bastante satisfechos de nuestro intelecto y de lo que sabemos. Eh, bueno, si aprendemos algo nuevo, está bien, que es como damos un paso más. Pero ahí nos quedamos, no es que todo el tiempo estamos ávidos de aprender. Fausto sí, y quizás era una relación del ser humano del siglo XIX. Pero él se pregunta cómo puedo conocer realmente, porque cuanto más sé, menos aprendo, o cuanto más aprendo, menos sé, eso es en realidad. Y llega a un punto donde tiene que hacer un pacto con una entidad superior, que es el diablo, para poder conocer. Y lo más interesante es que él no es que adquiere un conocimiento repentino, porque es un pacto con el diablo, tiene que hacer todo un camino dialógico con esta entidad llamada Mefistófeles para encontrar el conocimiento, y lo va a encontrar al final de su vida. Fausto también, como Goethe, porque Goethe en realidad está describiendo un poco su relación con el conocimiento. Goethe es un ser humano increíble, que es de esos seres excepcionales de los que aparecieron pocos en la historia, ¿no? Es decir, como pudo haber aparecido, no sé, un Leonardo da Vinci, y apareció un Goethe, como apareció en su misma época un Schiller, no sé, una persona que, por ejemplo, a los 7 años ya se cuestionaba a Dios y a la justicia humana, ¿no? Y a esa edad pudo hacer un estudio comparado de religiones en latín, ¿no? A los 11 años pudo hacer una novela en 7 idiomas, o sea, una cosa increíble, ¿no? Su pluma era tan impresionante que cuando escribe un libro llamado Las, Los sufrimientos del joven Werther generó una ola de suicidios. Es una locura lo que este ser humano causaba. Y es el fundador del romanticismo, es decir, todo un movimiento estético filosófico en donde se va a cuestionar el- la razón pura de lo que se llamaba el iluminismo, la ilustración. Es decir, ese movimiento que, fíjense qué importante, que es el movimiento que generó la Revolución Francesa, la ilustración y el iluminismo. Es decir, un movimiento que decía la razón tiene que estar por encima de todo. Y la razón nos indica que somos seres humanos que no somos de origen divino, decía, ¿no? Y que entonces, si no somos de origen divino, no pudo haber un Dios que nos determinó que hay un rey que nos va a gobernar. Nosotros racionalmente nos vamos a organizar como sociedades. Ese es el derecho natural que tenemos, decían los ilustrados. Entonces, a través de un pacto, de un acuerdo, vamos a decidir quién es el que nos gobierna. El famoso acuerdo de Rousseau, por ejemplo. Entonces nacen las ideas republicanas, por un lado, y por otro lado aparecen un poco las monarquías parlamentarias, es decir, donde el rey va a tener racionalmente un control. Entonces tenemos, por un lado, las monarquías parlamentarias y por otro lado, las repúblicas. Esto va a generar cambios políticos totales, hasta el punto de la Revolución Francesa y todas las revoluciones atlánticas, incluyen las revoluciones americanas, ¿no? Entonces, todo eso es fruto. Hola, Diana. Todo eso es fruto eh, el racionalismo que nace en la Ilustración. Y ese movimiento está en pleno auge. Y en ese mismo momento que está en pleno auge surge el romanticismo. Y Goethe es el que lo funda. Con un grupito de jóvenes, él no era ya joven, pero sí un grupo de jóvenes que se plegó a sus ideas, o no sé si se plegó a sus ideas, en realidad son estos seres que captan la idea de ese momento y la acompañan en realidad. No, no es que Goethe fue una persona que dijo síganme en estas ideas, sino que coincidieron. En filosofía apareció Fichte, en literatura apareció Schiller también, en poesía y un grupo más. En la ciencia, por ejemplo, Alexander von Humboldt. Es decir, hubo todo un movimiento que generó lo que hoy conocemos como el romanticismo, que en realidad no es el romanticismo de una cena a la luz de las velas, sino que es, para ellos, en palabras
de Novalis, romantizar algo es ponerle mucho más que raciocinio, es ponerle pasión, es ponerle la sensación de lo infinito a lo que es finito, por ejemplo, ¿no? Es decir, es esta razón con la que nos hemos encontrado no puede ser solamente cerebral, tiene que tener algo de corazón, ¿no? Entonces, eso es el romanticismo. Así se romantizaban las cosas, ¿no? Entonces uno podía, por ejemplo, morir por amor. Y aparece el romanticismo, un poco ligado al amor, pero no era solamente al amor, sino realmente a la pasión, a que el ser humano puede apasionarse de las cosas. Entonces ese mundo racional tan frío viene a ponerle un poco de corazón, ¿no? De pasión, de calor humano, porque este racionalismo se había vuelto muy extremo. Y esto es lo que, lo que viene Goethe a pedir, ¿no? Cómo salimos de, cómo llegamos al conocimiento y vamos a llegar mediante el arte, en realidad, mediante lo que él va a llamar lo eterno femenino en el ser humano. Lo eterno femenino es la historia del Fausto, es una historia fatal, ¿no? Es una historia en donde él se va a encontrar con, con, con este ser, Mefistófeles, este ser de la espiritual, que lo va a guiar a cambio de su alma. Y en esa búsqueda él se va a enamorar de una muchacha y el encuentro, que es facilitado por este ser endemoniado, es un encuentro que termina muy mal para la joven, ella muere, es un aparente suicidio, ¿no? Porque no está explícito en la obra, pero también hay un asesinato de un niño que había nacido, que también aparece implícito y no explícito, y aparece la muerte de la madre, la muerte de la hermana, es una catástrofe. Que ella haya conocido a Fausto es una catástrofe, y Fausto es un anhelo que tenía de poder llegar sí, a una mujer joven, porque lo que representaba para él una persona en el tercer septenio para esa época, que es la etapa de la creatividad, del pensar creativo. Y ahí termina la primera parte del Fausto que a Goethe le tardó 30 años en escribir, la segunda parte 25, es decir, tuvo 55 años escribiendo su obra más famosa. Perdón. Y en la segunda parte es mucho más difícil la literatura que utiliza, es un libro que se pone más áspero, pero es la parte espiritual del Fausto, ¿no? Y entonces él va a poder, mediante artes mágicas, encontrarse con Helena de Troya, que representa lo más, lo más, la belleza de lo femenino, ¿no? El arquetipo femenino. Les voy a pedir un segundo que me voy a buscar una pastillita porque si no me va a agarrar el ataque de tos, ya me conozco. Aguárdenme. Disculpen, estuve trabajando con un grupo de octavo grado en un teatro de sombras y tenemos que ir a un sótano en la escuela y eso.
es un lugar con mucha humedad. Y cuando llego a la noche empiezo con terribles, como ataques de asma. Ya se termina mañana. Bueno, entonces les decía, la segunda parte del Fausto es la búsqueda de encontrarse con Helena, que es Helena de Troya, ni más ni menos, ¿no? Es lo que ha sido lo causante de la guerra de Troya, ¿no? Es decir, una mujer que en realidad no es, ¿cómo sería? No deberíamos pecar de presentismo, es decir, de juzgar desde el presente la guerra de Troya, donde parece la mujer más hermosa, que es una sacerdotisa en realidad. Es decir, lo que los troyanos buscan es ese encuentro de lo espiritual que tenían los griegos y lo que tenía Helena, que es la referente de todo eso, o el paradigma, ¿no? Por eso después se llamarán helenos los griegos. Y entonces lo que Fausto nos viene a decir es, este arquetipo femenino tenía algo tenían los griegos clásicos que nosotros tenemos que buscar. Y el Fausto lo busca en Helena. De hecho, tienen un hijo en un momento Fausto y Helena, pero también tiene un final fatal. Y de todas formas, Me eh, respondieron por la dibujo de formas, ¿no? Sí, eh, está en tu WhatsApp. estás con... Ahí te silencié, Mochita. Entonces, finalmente él, gracias a esta búsqueda en realidad de lo eterno femenino, que sería lo que los griegos utilizaron para llegar a su conocimiento, que es el arte y la búsqueda de la hermosura en la ciencia, es lo que él cree que le está faltando a su ciencia del siglo XIX, y él dice, a través de lo eterno femenino vamos a ser seres humanos de nuevo, ¿no? Entonces, un poco la búsqueda de un nuevo camino de conocimiento, lo que está queriendo traer Goethe. Y Goethe muere al año siguiente, ¿no? A los 82 años, al año siguiente de terminar de escribir el Fausto. Es un poco el camino de su vida, ¿no? Eh, pero bueno, lo que se planteaba es esto, ¿no? ¿Cómo hago yo para conocer el mundo? Y, y es un drama que todavía vivimos hoy. Goethe los podía expresar porque les decía, era alguien que no se conformaba con lo que sabía, que es un drama que hoy quizá no nos pasa, pero que sí lo podemos ver que lo tiene la juventud. Es decir, uno si hace una observación de lo que es un joven, va a ver que entre 17 y 18 años eso existe, pero lo que pasa es que luego entran en el vértigo de la carrera universitaria y de muchas veces tener que conseguir su sustento para vivir, o cuál va a ser su sustento para vivir. Y eso hace que el ser humano se vuelva un ser humano práctico. Es decir, porque es a través de esa practicidad, ¿no? Es decir, yo tengo que ir a trabajar y conseguir mi sustento. Y si me voy a casar, voy a tener un hijo y tengo que conseguir mi sustento, el techo, ¿no? Para poder vivir y el pan para traer a casa. Entonces eso hace que muchas veces esa ansiedad de conocimiento que se despierta todavía estando en el secundario, después se apague. Quizás tienen la suerte de encontrar una carrera y que, que pueda saciar esas dos cosas, ¿no? Y ahí es donde aparecen esos jóvenes que uno dice, wow, ¿cómo estudia, ¿no? En su terciario o en su universidad. ¿Vale? Porque está con eso en el alma, ¿no? Y qué rara que después se apaga un poco en la vida. Entonces, me parece que es muy importante como tener en cuenta que lo tenemos como humanidad, pero que lo hemos perdido un poco en pos de esta vida que se nos plantea cuando terminamos la escolaridad. Pero este drama del conocimiento es hasta dónde se puede conocer, cuál es el límite del conocimiento, cómo accedo a un conocimiento, es una pregunta todavía en el ser humano que ha quedado un poquito solapada, pero que no es una pregunta que el ser humano tuvo siempre. Es una pregunta de la modernidad, en realidad. Fausto, por eso a mí me gusta mucho cuando hay colegas que dicen, pero el Fausto es una obra alemana y que ya tiene 200 años, ¿por qué tenemos que seguir, ¿no? Trabajando como jóvenes? Y para mí tiene una pregunta muy actual y realmente en el propio libro aparece una cuestión con una inteligencia no humana
que es capaz de crear. Es decir, para mí es súper actual. Es decir, que es un poco, uno podría encontrar la inteligencia artificial, es un ser que nace en un laboratorio y que realmente plantea una cuestión moral, ética y sobre conocimiento también, porque también es un ser que quiere aprender. Y creo que es un poco lo que nos está pasando como humanidad. Pero más allá de eso, ¿no? El ser humano todavía hoy se pregunta eso. Y se lo pregunta en la modernidad. ¿Y por qué en la modernidad? Porque vamos a entender modernidad como en 1500 en adelante, lo que Steiner llama la adquisición del alma consciente. ¿Y por qué antes no tenía una pregunta de cómo conocer el mundo? Bueno, no la tenía porque no necesitaba conocer el mundo, no desde el intelecto, ¿no? Y ahí tenemos que ver que antes de lo que nosotros conocemos como Renacimiento, que hoy que en la historia se lo denomina como modernidad justamente, hoy quizás algunos historiadores proponen el término posmodernidad, otros van a hablar de transmodernidad, como que ya más que la posmodernidad, pero bueno, vamos, todavía la modernidad es contemporánea a nosotros, porque para mí, por lo menos desde el punto de vista más desde la historia del pensamiento, estamos en el mismo lugar, que es preguntándonos esto, ¿no? El drama de los límites del conocimiento. Y antes no, porque en la Edad Media no hacía falta razonar para sentirse que uno era parte del mundo. Es decir, no había un objeto que observar, porque ¿cómo voy a observar algo que no está fuera de mí? Para eso tengo que objetivar el mundo, ¿no? Entonces, todavía no lo he hecho. Era como un niño antes de los 9 años. No, todavía el mundo es parte de uno. Y así era el ser humano en la Edad Media. Por eso sabía cuándo iba a llover, qué clima se avecinaba. No era porque tenía instrumentos de medición para saber el clima, sino que era parte de la naturaleza, como los animales lo saben también, cuándo va a llover, si va a ser frío, si va a ser calor. Eh, y esto se representaba con encuentros con seres de la naturaleza. Y ahí aparecen las historias de que los gnomos, las historias con los elfos, las historias con seres de la naturaleza, ¿no? Sílfides, lo que fuera. Eso se representaba así. Y no es que era una imaginación que tenían, ¿no? Nosotros ahora le ponemos forma, sino que era una percepción de la naturaleza. Y muy natural, y ya tenían todo, nadie se cuestionaba, nadie decía, mira, este loco dice que apareció un gnomo en su camino en el bosque. No, no era un loco el que lo dijese. Entonces teníamos un ser humano que se relacionaba con la naturaleza de otra forma. La máxima expresión de esa época, de esta relación espiritual con la naturaleza, es el mago Merlín, que aparece en los relatos artúricos. Que es muy interesante porque el rey Arturo es un rey cristiano. A él hay un arzobispo que lo corona junto con el mago Merlín. Entonces ahí nos está mostrando ese relato constantemente hasta la muerte de Merlín o la desaparición de Merlín, nos muestra cómo en esa tradición, en las Islas Británicas, por lo menos, y en Francia, porque el mago Merlín aparece en los relatos en diferentes lugares de su corte, eso tiene que ver con una realidad en que los británicos por diferentes invasiones tuvieron que mudar sus cortes a veces a Francia. Eh, Pero lo que les decía, en estos dos lugares por lo menos se vuelve a la tradición en donde conviven lo cristiano con lo aborigen de ese lugar que se representa a través del druida, que es el druida, ¿quién es? Es el chamán, el que con las fuerzas de la naturaleza puede incluso, tiene una visión supersensible que le ayuda incluso a saber lo que va a pasar. Merlín sabe siempre lo que va a pasar. Entonces, y hay una convivencia en eso, ¿no? De estos seres humanos que tenían esa conexión y el cristianismo que viene a traer una conexión desde otro lugar. Eh, entonces esto nos describe un ser humano que hay un momento en donde el rey Arturo se lamenta en esa saga, ¿no? Donde dice, qué lástima que Merlín no está más, porque ahora
no sé lo que va a pasar. Y entonces, ¿qué hacen? Caen en el error. Los caballeros de la corte de la literatura empiezan a caer en el error, porque toman decisiones equivocadas. Y ese es el drama. Perdemos la conexión con el mundo de los elementos. Empieza a cambiar nuestra relación con el entorno, como seres humanos. Los seres humanos pintaban los cuadros en la Edad Media con un telón de fondo. Entonces podemos ver, si ustedes fijan, Giotto, ¿no? Como un pintor muy característico, pero cualquier otro. Vamos a ver que apareció un pintón dorado o azul, generalmente de fondo. Y es un telón. ¿No veis un telón? Ese telón se corre y aparece después la perspectiva. Y además empiezan a firmarlo, ¿no? En realidad, del gótico en adelante ya se empiezan a firmar las obras. Es decir, hay una. En el arte empieza a haber una sensación de autoría de las obras, es decir, hay un individuo que dice, yo lo he hecho, ahora soy yo el que lo hizo. No es algo que genero, que no importa quién soy yo. Hay un gesto de individuación cuando uno firma, ¿no? Un gesto de yoidad. Entonces el ser humano empieza a cambiar, quiere decir, y empieza a ver el mundo de otro lado. Y ahora sí lo ve al mundo como un objeto, con la palabra objacere, que es sacárselo y tirarlo. Entonces el ser humano ha objetivado el mundo y este mundo es extraño ahora. Es, es, es como si se lo sacó de adentro o si se cayó al mundo, podríamos decir también en otra suerte de imagen, ¿no? El ser humano cae y se encuentra en el mundo, ¿no? Como decían los existencialistas, hemos sido arrojados a la existencia, ¿no? O sea, no es que nacimos, nos arrojaron a la existencia. Y ahora tenemos que conocer un mundo que nos es totalmente desconocido. No me siento seguro en él. Este ser humano de la Edad Media que llegó en un momento a ver la corrupción de la iglesia, que vendía las indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Era pagar por los pecados. Entonces yo cometía un delito, bueno, daba dinero y había una lista cada delito tenía un precio y uno podía comprarlo. Bueno, incluso podría pagar para que después de muerto pudieran dar unas misas por mi alma y para poder acceder al paraíso. Es decir, se estaba vendiendo hasta la salvación del alma. Y eso lo veía el ser humano, ¿no? El medieval. ¿Cómo es esto? Estos vicarios de Dios nos están comercializando los pecados. Había habido una gran peste en Europa que había arrasado con por lo menos un tercio de la población. Entonces, ¿dónde estaba este Dios que nos protegía? Y que además nos abandonó cuando los mongoles invadieron, que retrocedieron después, pero sus ejércitos vencieron a los ejércitos europeos. Se empieza a ver como un declive de todo lo que traía seguridad. Y Dios se corre y empieza el humanismo. Es decir, ahora en el centro va a estar el ser humano. Pero para que el ser humano se ponga en el centro, tiene que correr a Dios y correr a la naturaleza. Y ahí está. Drama del conocimiento. Hay que conocer el mundo. Con las limitaciones de la razón. Porque nosotros desde la razón, y acá está el quid de la cuestión, no podemos desde la razón interpretar el mundo. Hay una anécdota mucho antes, en el principio de la Edad Media, que es la que tiene San Agustín, porque San Agustín es un heredero de los griegos, en el principio de la Edad Media, ¿no? El fin de la antigüedad y principio de la Edad Media, ¿no? Los griegos ya tenían un pensamiento muy desarrollado, pero Agustín va a contar una anécdota donde él va a estar caminando por las costas y va a haber un niño que está tratando de hacer un pozo en la arena y está tratando y toma agua del mar en un cuenco y lo tira en el pocito de la arena y la arena hace que se filtra el agua por la arena. Entonces aparece San Agustín le dice qué está haciendo y el niño le dice, quiero guardar el mar aquí. Y San Agustín se ríe y le dice, ¿no te das cuenta que es imposible que el mar quepa en este pequeño recipiente y además que el agua no se vaya? Y el niño
se transforma en un ángel y le dice, y es lo mismo que tú quieres comprender a Dios en la mente humana, ¿no? Y en un poco eso, querer comprender cualquier cosa con la mente humana o el universo, las leyes del universo, son un desafío imposible para nuestra capacidad de entendimiento. El solo hecho de pensar que en lo infinito del espacio es un concepto que no podemos, realmente si lo pensamos es inconcebible. ¿Cómo podemos concebir un espacio sin límite? No es espacio entonces, ¿no? Por definición. Y aquí nos dicen que Sábato dijo alguna vez que la razón no sirve para la existencia. Claro que sí, es así. O no alcanza eh, para la existencia. Y este ser humano quiere, mediante la razón, comprender el mundo. Y entonces ahí aparece un filósofo muy importante para la humanidad que se llamó René Descartes. Se escribe Descartes, el famoso pienso, luego existo, dice él, ¿no? Cogito ergo sum, que es en realidad más que pensar, es como conozco o a través de mi pensamiento puedo, vamos a ver, la definición que en realidad es una premisa muy corta, ¿no? Conozco o cogito, ergo sum, ¿no? Pero el enunciado debería ser a través de mi actividad pensante, que me hace conocer, yo existo. O ergo sum es por lo tanto soy. No es nada que ver la traducción, pero digamos, a través de mi actividad consciente soy. Y entonces, en francés no es cogito, es je pense, yo pienso, o pienso, ¿no? Porque el je siempre va a aparecer, pero es interesante porque es yo el que piensa. Acá la pregunta es, ¿quién piensa? El yo piensa. ¿Qué es el yo? Entonces, una manifestación que antes no estaba tan presente, el decir yo pienso. No lo vamos a ver en la filosofía de la Edad Media, porque en la filosofía de la Edad Media, en realidad, lo que vamos a ver es que los filósofos escriben dialogando, como, como se dialogaba en la filosofía, en donde el autor hace dialogar a dos personajes. Incluso uno puede ser el propio autor, pero por ejemplo me voy a encontrar con Doña Virtud. Y la virtud, para saber qué es la virtud, converso con la virtud, que me dice quién es. No era yo, pienso esto, pienso lo otro. Y esto es muy interesante porque entonces quiere decir que el ser humano ya dialoga consigo mismo. El único que lo había hecho era San Agustín, en un libro llamado Confesiones. Miren cómo se llamaba. Era un show como muy, muy presente, Agustín de Hipona. Pero aquí tenemos a René Descartes que está diciendo yo pienso, por lo tanto existo, y, pero él tiene que pensar sobre ese mundo que es desconocido y dice, tengo que dudar de mis sentidos, por ejemplo, porque a veces estoy mirando algo a lo lejos, creo que es una cosa y cuando me acerco es otra cosa. A veces creo oír algo y mi oído falla o me engaña. Entonces, esto lo que me está diciendo a mí es que mis sentidos, que es con lo que yo percibo el mundo, es falible de error. Me puedo equivocar. Eh, Incluso a veces estoy soñando y como estoy soñando, no sé si es sueño o realidad. Es decir, que tampoco puedo saber si en este momento estoy despierto, dice Descartes. Y él va a tener una serie de sueños que lo van a inducir a esto. Fíjense, todavía no es a través de un raciocinio que llega a estas preguntas, sino que él sueña. Tiene tres sueños que son revelatorios para él, ¿no? El sueño, él está soñando que está en una tormenta, por ejemplo, eh, y se mete en una iglesia a salvarse de la tormenta. Y allí él está en la iglesia y alguien se acerca y le ofrece un fruto. Entonces él despierta y hace una interpretación genial, mejor que cualquier psicólogo, y dice, la tormenta es el conocimiento, yo me quiero refugiar en el pasado, que es la iglesia, y me ofrecen el fruto de- del paraíso,
que es el fruto del conocimiento. Luego tiene otro sueño en donde no es un sueño, sino que es o no sabe si es un sueño, él está dormido y escucha que algo, un ruido como una explosión, se despierta sobresaltado y no sabe si fue un leño que estaba en el hogar que se partió o si realmente lo sintió. Y esto es lo que él decía, que lo que lo llevaba a pensar, ¿qué es esto de estar en vigilia o dormido? Luego va a tener un tercer sueño donde él va a estar con un libro de poesía y hay una pregunta a la cual debe responder sí o no, y esa pregunta que él tiene que responder sí o no es sobre la ciencia que tiene que ver, no el conocimiento nuevo, si quiere afrontarlo, y ahí se da cuenta que quiere afrontarlo. Pero fíjense, a través de la revelación de los sueños, como se utilizaba todavía mucho en el pasado, no era un camino solamente de la lógica, el que a él lo lleva a hacerse preguntas. Y las preguntas que él se hace es, no me puedo confiar de nada, por lo tanto tengo que dudar de todo. Entonces no tengo más certezas. El ser humano perdió las certezas. Cuando ganó el intelecto racional lógico moderno, perdió las certezas. Y entonces lo que él hace se llama la duda metódica, que no es la misma duda que tenían, porque había una escuela eh, post-socrática en Grecia que se llamaban los escépticos, que todavía existen. No son los que dudan de todo, pero dudan del conocimiento. Realidad. Poner en duda todo, por ejemplo, yo le diría, el universo es infinito, el escéptico te va a pelear hasta incluso para decirte cómo sabes que hay universo, ¿no? El escéptico no cree en el conocimiento, pero Descartes sí cree en el conocimiento. Y para él la duda es un método para llegar al conocimiento. No es la negación del conocimiento lo que él va diciendo. Lo que está diciendo es los caminos que nosotros nos podemos llevar al conocimiento nos pueden conducir al error. Por lo tanto, hay que dudar. Pero en última instancia hay una sola cosa de la que no puedo dudar, dice. Nosotros estamos teniendo una clase de René Descartes acelerada. Hay una sola cosa de la que no puedo dudar. De lo que no puedo dudar es de que estoy pensando. Por lo tanto, existo. O sea, estoy pensando. Eso no hay duda. ¿Quién piensa? Yo. Ah, entonces soy alguien, soy algo. Yo soy. Cogito ergo sum. Eso es la frase. Pienso, luego existo. Y está fundando el pensamiento moderno. Poquito después, un poco tiempo después, va a aparecer un filósofo, porque esto es una revolución, cuando él lo escribe. Y entonces hay un boom racionalista, se llama. Vamos a buscar todo mediante la razón. La razón. Y hay una cosa, hay solo una ciencia que nos da seguridad, que son las matemáticas. Porque Descartes va a decir, de esto sí no podemos dudar. 2 más 2 siempre es 4. 3 más 3 siempre es 6. Y eso a mí, ahí no me pueden engañar los sentidos. Me pueden engañar que yo vea 3 o 4 cosas, pero si son 3, son 3. Pues las matemáticas son el único, la única actividad que el ser humano puede desarrollar que nos da certeza. La única disciplina que no nos puede conducir a error. Entonces, ya vamos a ver cómo la ciencia se empieza a orientar en las bases matemáticas, que no era así la ciencia medieval. La ciencia medieval que está muy criticada, pero que tuvo grandes avances también en lo que les interesaba. Era una ciencia intuitiva, que no la podemos entender desde el pensamiento lógico. Eh, yo siempre uso el ejemplo de la cartografía. No es que no sabían, no es que no tenían percepción del espacio cuando hacen los mapas, que son todos los mapas con el centro en Jerusalén, y las regiones no tienen nada que ver con las dimensiones actuales. Y sin embargo, podían recorrerse toda Europa. ¿Cómo lo hacían? Bueno, no lo podemos entender nosotros. Desde nuestro pensamiento lógico no llegaríamos nunca, como ellos llegaron, a lo que llegaron. Entonces, estamos también en la época del descubrimiento de América, ¿no? Donde también había otro tipo
de pensamiento. No es que no había pensamiento, no era el pensamiento lógico. Por eso cuando nosotros queremos explicar a veces eh, maneras de concebir el mundo, maneras de apropiarlo y maneras de relacionarse incluso con el conocimiento desde una manera no lógica, no lo podemos hacer. Porque nuestro pensamiento hoy es un pensamiento lógico. Tendríamos que salir de nuestra forma de pensar para poder realmente vincularnos con el entorno como se vinculaban esas culturas. Y entonces, pero bueno, era el camino que en ese momento se creía que se podía hacer, ¿no? El de Descartes. Después va a aparecer un filósofo llamado David Hume que va a cuestionar a René Descartes y va a decir los seres humanos no somos racionales, no racionales en ese sentido, es decir, nosotros no usamos la razón para tomar decisiones, nosotros no conocemos el mundo a través del pensamiento abstracto, sino a través de la experiencia, va a decir él. Entonces nosotros no podemos saber que el agua va a hervir a 100 grados si no lo tenemos como experiencia primero, por ejemplo. Entonces el ser humano no conoce mediante la razón, es decir, que todo este esfuerzo que están haciendo los racionalistas no sirve para nada, solo podemos conocer mediante la experiencia. Y lo único que se va a salvar del pensamiento de Descartes, de este derrumbe que van a traer los que se llaman naturalistas, fíjense cómo ya empieza esto del derecho natural después que les conté, ¿no? Los naturalistas como David Hume, lo único que se va a salvar son las matemáticas, nuevamente. Entonces, si hasta la razón es endeble, y los racionalistas van a decir, no, no es la experiencia, es la razón, ¿no? Entonces va a haber como una polaridad. Pero lo único que se va a salvar de esta discusión filosófica y de esta discusión que va a construir a la ciencia es la matemática. Esto nos va a dar un entendimiento de por qué las ciencias después se van a llamar como ciencias duras, las que utilizan la matemática para explicar el mundo. Pero en realidad las matemáticas se utilizan para explicar las leyes, ¿no? La matemática es la mejor herramienta para que cuando yo observo el mundo y necesito una ecuación para explicarlo, me lo da las matemáticas. Como por ejemplo la gravedad, ¿no? Es decir, la ley de la gravedad, ¿no? Que algo cae siempre, yo lo puedo expresar mediante términos matemáticos. Pero algo mucho más sencillo para explicar, que es la perspectiva en la pintura de la que estábamos hablando, que en la Edad Media no estaba. La perspectiva también tiene una fórmula matemática para ser explicada. Es decir, no solamente por eso la ciencia dura, ¿no? La matemática aparece como herramienta para el ser humano para explicar cómo funciona el universo en términos cognitivos que yo pueda entender. Y ahí aparece la lógica, ¿no? Porque después la fórmula son fórmulas matemáticas, pero sin números, porque van a aparecer letras así. Entonces, eso es la lógica. Pero bueno, estos filósofos entonces se van a tratar de refugiar solo en la matemática. Y después va a venir el filósofo que nos interesa más ahora a nosotros, que tiene mucho que ver con nuestro presente, que es Kant, Immanuel Kant. Y él va un poco a juntar estas dos tradiciones filosóficas, que son los racionalistas y los naturalistas, o los empiristas también se los conoce, diciendo que sí, que en realidad hay cuestiones que las vamos a aprender eh, a priori, va a decir él, y otras a posteriori. Es decir, el a priorismo sería todo conocimiento que no necesita experiencia, y el a posteriorismo es todo el conocimiento que se adquiere con la experiencia. Entonces viene un poco a conciliar a unos y otros, ¿no? Entonces va a decir, sí, hay cosas que son, aunque yo no las experimente, como por ejemplo que todos los ángulos interiores de un triángulo, si los sumo me da 180 grados. No necesito experiencia para eso. Va a decir Kant. Pero hay otros conocimientos que no los voy a poder adquirir si no hay una observación de ese conocimiento. Es decir, si no hay una experiencia que yo pueda tener de eso, ¿no? Por ejemplo, David Hume decía, si yo estoy en un billar y golpeo una bola de billar con el taco y esa bola va a golpear otra bola, si yo no tuve la experiencia de haber visto una bola que golpea a otra bola, no puedo saber que va a haber un desplazamiento. Es decir, yo no he visto nunca que algo al chocar
produce un efecto en lo que es chocado, no lo puedo saber. Yo no puedo saber que el fuego quema si antes no me quemé, o si alguien antes no se quemó, ¿no? Si un niño fuera criado como Kaspar Hauser, ¿no? Que fue criado en la soledad sin ninguna experiencia de la vida, lo primero que hace cuando ve una vela es tocar el fuego. Entonces ahí tenemos, ¿no? Bueno, eso lo voy a conocer. Hay cosas que las tengo que aprender con la experiencia, pero hay otras que son más allá de la experiencia. Bueno, uno podría decir, sí, bueno, el fuego quema igual más allá de la experiencia, está bien, pero yo no lo podía conocer. Este, es un poco, el apriorismo es un poco complicado de explicarlo así en poco tiempo y el posteriorismo, pero es un poco que trata de conciliar las dos eh, vertientes de la filosofía de ese momento. Este filósofo Kant va a ser un poco quien funda nuestro pensamiento actual, quien lo termina de configurar, ¿no? Que empezaron estos filósofos y él lo termina de configurar, pero además con algo muy importante, muy, muy importante, que es que él va a decir, porque él va a coincidir que las percepciones de nuestros sentidos nos pueden engañar, pero no en sí las percepciones, sino lo que nosotros agregamos a la percepción, que es el juicio. Cuando yo estoy viendo un, un árbol, por ejemplo, vamos, pongamos un pino. Cuando yo veo un pino, lo que veo es una imagen, un color y una forma. Eso es lo que mis sentidos me transmiten. Y yo pongo el concepto pino. Eso es un juicio, ¿no? Es decir, el juicio teórico que yo hago es, esto es un pino. Ahora bien, él va a decir, nuestros juicios son siempre subjetivos. ¿Por qué? Porque son juicios, no, mis juicios no son racionales, objetivos, porque soy un individuo, soy un sujeto. Y como sujeto tengo una experiencia de vida. Entonces, yo puedo mirar un árbol, Consuelo puede mirar un árbol, Jessica puede mirar un árbol, y en el mismo árbol los tres tener percepciones diferentes. ¿Por qué? Porque a mí los pinos me encantan. Resulta que a Consuelo no le gustan los pinos porque le trae un recuerdo feo de la infancia, vaya a saber por qué. Y Jessica le parece al pino algo insulso. No, yo prefiero el algarrobo, lo que fuera, ¿no? Entonces, momento, va a decir, pero es el mismo pino. Entonces, el pino bello, el pino feo, el pino hermoso, el pino peligroso, es el mismo pino. Pero todo va a depender de cómo me relaciono con el pino para que yo describa el pino. Esto es una cosa muy sencilla, pero imaginémonos si tenemos que describir la complejidad del universo. Entonces Kant va a decir, nosotros no lo podemos conocer porque todo va a estar teñido de nuestro juicio anímico, de nuestra propia subjetividad. Por lo tanto, la realidad que nosotros decimos que es realidad es una construcción interna, totalmente subjetiva. Por lo tanto, todo lo que yo observo como objeto no es objeto, es un objeto en tanto que yo subjetivamente lo relleno con cosas. Y entonces no puedo conocer las cosas como son. Y si hay algo, porque no, esto se llama en filosofía el fenómeno, ¿no? El fenómeno es la observación de la cosa, del el nómeno, que es la cosa. Entonces, si yo observo la cosa en sí, no la puedo conocer, no importa lo que es esa cosa. Yo puedo describir un pino verde, eh, ¿no? Conífero, ¿no? Eh, con colores amarronados, tal forma, el fruto es redondo, ¿no? Tiende lineal, pero el fruto es redondo, ¿no? Puedo hacer todas las descripciones que quiera. Pero qué es el pino no puedo saberlo, dice Kant. Si hay algo más allá de lo que aparece de forma material, no lo puedo conocer. Por lo tanto, no lo tengo que, ni siquiera que investigar. Entonces aquí hay una muerte de todo aquello que es más allá de lo material. Si hay algo que yo observo, por ejemplo, en un ser humano y está más allá de lo material, no importa. Pierdo el tiempo si lo estudio, porque todo lo que yo quiera conocer va a ser subjetivo.
no va a ser una realidad objetiva. Entonces, si el ser humano tiene un alma, no importa, si no la puedo conocer. Entonces no es objeto de estudio. Todo aquello que no puedo conocer porque yo creo la realidad, entonces no es objeto de estudio. Lo único que tenemos que estudiar es la parte aparente, lo que aparece, aparente en ese sentido, ¿no? Lo que aparece ante mis ojos. Ahora, todo lo que no aparece, no lo puedo estudiar porque va a ser todo invención mía, todo invención de mi mente, invención de mi subjetividad. No puedo ser objetivo en eso. Y entonces acá muere la metafísica, es el principio de la muerte de la metafísica, es decir, la metafísica que es lo que está más allá de lo físico. Aristóteles fue el primero en utilizar, no utilizó la palabra metafísica, simplemente él tenía dos grandes compendios, ¿no? Él quería escribir todo el conocimiento de la humanidad. Imagínense lo que era Aristóteles, era un genio de esos genios, como les decía, ¿no? Como Goethe, pero en Grecia. Y encima alumno de Platón, que fue alumno de Sócrates, o sea, los mejores maestros. Y Aristóteles murió de viejo escribiendo, ¿no? La tradición dice, él murió mientras escribía, porque él tenía una bola de bronce en el que se ponía en la mano, sabía que le quedaba poco tiempo y cuando se quedaba dormido se caía eso y hacía ruido y se volvía a despertar y seguía escribiendo, para no perderse el poco tiempo que le quedaba, hasta que un día la bola cayó y sonó y ya no siguió escribiendo. Es decir, se murió entregando ese conocimiento. Cuando se muere, sus discípulos empiezan a hacer el compendio de su obra. Entonces ven que hay unas obras donde se explica todas las leyes de la física, donde aparece la matemática, la astronomía, ¿no? La física en sí misma, la medicina, todo lo que se ocupó, la lógica, todo lo que se ocupó Aristóteles. Y después había todo un compendio de la misma cantidad de escritos que se llamaban, no tenía nombre, ellos le pusieron, bueno, vamos a poner física y luego en el mismo libro, más abajo, más allá de la física, metafísica, donde se explican leyes que no se pueden explicar desde la física. Y aparece el universo, ahí aparece la verdad, el alma, el bien, ¿no? Todas las cuestiones morales, las cuestiones éticas y las cuestiones de vínculo con lo espiritual. Las leyes espirituales. Entonces, esos son los metafísicos. En tantos años de tradición van a terminar aquí con Kant, que va a decir, eso no lo puedo conocer, no lo estudiemos. Nuestra ciencia es netamente kantiana, por eso se empieza a volver cada vez más materialista. La filosofía luego se va a volver muy, muy, muy materialista porque lo que empieza a sentir tanto el científico como el filósofo es, eh, si las matemáticas es lo único que tenemos de seguro, vamos a refugiarnos en las matemáticas. Y cómo expreso un lenguaje, por ejemplo, hablado, un pensamiento que yo traduzco mediante el habla en algo seguro y sin error, y bueno, convierto al pensamiento, perdón, al lenguaje en lógica. Ahí aparece la filosofía del lenguaje, que intenta decirnos que los problemas de conocimiento no son problemas de conocimiento, sino que son problemas de lenguaje. Entonces, un reduccionismo tremendo, ¿no? Hacia la lógica, es un camino hacia la lógica. Es como si, imagínense, la filosofía que pretendía comprender a Dios, que es lo absoluto, empieza ahora a reducir si se contrae solamente queriendo explicar la lógica del lenguaje. Y ese es un drama que está viviendo el ser humano, ¿no? Y esto es con lo que Goethe lucha. Dice, tenemos que devolverle el alma, el conocimiento. Eso es lo romántico que viene a aparecer, contrarrestar todo esto. ¿De qué manera el pensar humano es revalorizado? Y esto es como traigo de nuevo las matemáticas, por supuesto, pero como traigo también todo esto otro que no, que está más allá de la apariencia, más allá de lo que aparece, porque es decir, no todo lo que es lo que aparece, ¿no? Si no seríamos todos exactamente iguales, que es un poco lo que Kant decía, ¿no? Kant decía, conozco un hombre y conozco a todos.
Él nunca salió de su pueblo. O sea, ¿para qué? Si conozco, siendo mi pueblo, conozco el mundo. Y esto se llama universalismo, ¿no? Es decir, universalismo es pretender que un conocimiento es válido para todos. Un pequeño conocimiento. Con la parte conozco al todo. Y eso es una pretensión, pero es totalmente equivocada, ¿no? Si yo estudio el dedo del pie, no puedo conocer el ojo. Pierdo lo integral en pos de lo específico, pero lo específico es muy necesario también. Hace falta que alguien estudie el ojo y el dedo del pie. Pero, en términos más goetheanísticos, pero no pierdas la visión integral, ¿no? Ahí aparece, ¿no?, una tensión. La ciencia cada vez se hace más específica en nuestra era, que estamos atravesando, ¿no? Y está bien. De hecho, el conocimiento que hoy tenemos es mucho más que el que ya tenía Goethe. Quizás nosotros nunca lleguemos a saber tanto como supo Goethe, pero una persona puede saber mucho más de una cosa específica de la que pudo saber. Nunca vamos a tener ese conocimiento integral, pero sí tenemos mucha más capacidad. Por eso, si quiero ser el mejor médico, tengo capacidad de estudiar toda la vida para ser el mejor médico e investigar, pero entonces no voy a ser el mejor escritor. Porque si quiero ser el mejor escritor y tengo toda la capacidad de estudiar todo lo que se puede saber de la escritura, no voy a poder ser el mejor médico. Es decir, estamos en una era de especificidad, en todas las disciplinas, ¿eh? Hoy tenemos acceso a mucho más conocimiento y se ha profundizado mucho, pero eso a riesgo de que perdamos la visión integral del ser humano. Eh, entonces eso era una alerta, porque lo que después va a pasar en la historia de la humanidad es que todo lo que fuese metafísico va a ser rechazado. Y hay cuestiones que no se pueden explicar mediante la lógica. El alma no se puede explicar mediante la lógica. Entonces ahí va a aparecer Rudolf Steiner, por ejemplo, diciendo, nosotros tenemos que ver cómo podemos realmente conocer lo que Kant dice que no se puede conocer, que es la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? Vale, nos tenemos que preguntar, ¿no? Si yo estoy observando el famoso pino que estamos observando. Sí, el pino es un árbol, pero ¿qué es el pino? Más allá de lo que aparece a mi sentido. ¿O qué es el árbol? ¿No? Más allá de mis sentidos. Cuando Goethe hace, por ejemplo, su observación de la metamorfosis de las plantas, ¿no? Eh, mm, es un desarrollo científico muy interesante el que realiza. Él trata de llegar a la idea, o llega a la idea, de la planta primigenia o protoplanta. Es decir, una planta que es modelo de todas las plantas. Y él va a decir que en realidad la planta es esencialmente hoja y que es una hoja que se va metamorfoseando en planta. Es decir, pero la idea, la cosa en sí, que está detrás de todas las plantas, es la hoja. Y hay una planta primigenia que él la va a describir. Entonces, esa planta es como un modelo para el desarrollo de todas las plantas. Después se va a dedicar a la búsqueda de lo mismo en lo animal, pero lo animal es mucho más diversificado que lo vegetal. Y Steiner va a buscar lo mismo en el ser humano. ¿Cuál es el protohumano o el representante de la humanidad? Por decirlo de alguna forma. Es decir, ¿qué es un ser humano? ¿No? Así como Goethe se preguntó, ¿qué es la planta? Entonces, pero cuando se pregunta qué es la cosa en sí de la planta, lo que se está preguntando es qué es la planta más allá de lo que mis sentidos me revelan. Y si yo veo un ser humano, digo, ¿qué es este ser humano más allá de lo que aparece hacia mí? ¿Por qué hay dos hermanos que criados en el mismo ambiente, con los mismos padres, que han nacido el mismo día, que comparten la genética completa, son diferentes? Si su herencia genética es la misma, si su crianza ha sido la misma, si su escuela ha sido la misma. ¿Por qué son tan diferentes los hermanos, los mellizos o los gemelos? Porque cada uno trae algo diferente. Es porque cada uno en sí mismo es diferente.
Entonces, eso es lo que quiere traer Steiner de vuelta. ¿Qué es la cosa en sí? ¿Qué es la idea? Que no es otra cosa que la idea platónica, ¿no? Que los griegos lo llamaban idea. Es decir, todo antes de ser creado fue idea. El pino antes de ser creado fue idea. Después van a venir los cristianos y van a decir, ¿idea de quién? Los griegos no se preguntaban idea de quién, pero los cristianos se preguntaban idea de quién. Iban a decir idea de Dios. Es decir, pero los griegos hablaban del mundo de las ideas, es decir, del mundo donde estaban todos los arquetipos, las protoimágenes de todo lo que se iba a desarrollar en el mundo material, por eso es ideal. Entonces hay un amor ideal también. Ese amor ideal es un amor no físico. Nuestros amores físicos son imperfectos porque no llegamos nunca a la idea nosotros. El amor perfecto es el platónico, el ideal, pero no puede ser material. Entonces, para los griegos era muy claro, estaba muy, muy claro que nosotros proveníamos del mundo de las ideas y que por ende conocíamos todo. Después descendíamos a la tierra, pasábamos por el río del olvido y nos olvidábamos de todo. Y nos pasábamos la vida tratando de conocer, que para ellos es la palabra aletheia, que quiere decir recordar. Aletheia es sin olvido. Leteo es el río del olvido. Entonces, era como cada vez que nosotros incorporamos conocimiento, estamos recordando lo que sabíamos antes de nacer. Eso lo tenían muy, muy claro en ese sentido. Entonces, lo que Kant viene a decir es esa idea que existe, porque él no niega que existe la idea, ¿eh? Es un idealista, Kant. Pero dice, a esa idea no la podemos alcanzar, no la podemos conocer. Entonces no nos vamos a ocupar de la idea o de la cosa en sí, como la llama él. Entonces Steiner va a decir, sí podemos, porque nosotros podemos tener un pensamiento siendo sujetos, un pensamiento objetivo. ¿Cómo podemos hacer? Venciendo nuestro juicio anímico. Y para eso tenemos entonces que ser conscientes de que cada vez que yo estoy teniendo una percepción, estoy teniendo un juicio. Y lo que tengo que hacer es silenciar mi juicio anímico para que pueda aparecer el juicio objetivo. El problema es que nosotros, para poder silenciar nuestro juicio anímico, tenemos que dominar toda nuestra vida anímica. Y ese es un ejercicio tremendo que tenemos que hacer, porque todos nuestros juicios son anímicos. Porque, como decía Hume, todas nuestras decisiones son, en cierta medida, anímicas, no racionales, muchas veces emotivas. Por eso, cuando tenemos que ir a las urnas a votar, no lo hacemos mediante la razón. No utilizamos eh, ni siquiera una estadística, no hacemos un análisis deductivo de qué es lo más conveniente. Votamos desde otro lugar. Y no estoy diciendo que sea malo o bueno, ¿no? Estoy diciendo cómo es. Es cuando nosotros nos elegimos una persona con la que compartir nuestra vida, no lo hacemos desde la razón, lo hacemos desde lo emotivo. Muchas las grandes decisiones. Yo crucé el océano con dos perros. Eso no tiene nada de racional, es emotivo netamente. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos en la vida son emotivas. Entonces tenemos que saberlo. Primer punto. Saberlo, que nosotros vamos a tomar decisiones emotivas. Y saber que esas decisiones emotivas entonces no deberían interferir cuando yo quiero conocer algo. No importa si el pino me gusta o el pino no me gusta. El pino es algo más allá de lo que a mí me guste, más allá de lo que le gusta a Jessica y más allá de lo que le gusta a Consuelo. El pino es. Entonces yo tengo que hacer un trabajo de observación. Lento, es un proceso además. No lo voy a sacar así, atávicamente, porque es un proceso del pensar. Es a través del pensar que yo voy a lograr que mi juicio anímico no se meta en mi relación con el objeto que voy a observar. Y ahí ya hay algo nuevo. Yo me relaciono con el objeto de tal manera que quito mi vida anímica para que sea mi pensar observándolo. Y una vez que yo empiezo a observar este objeto,
este objeto puede revelarme a mí cualidades que no se revelan en la observación corriente. Entonces es un trabajo que tengo que hacer hacia mí mismo. Lo primero que tengo que hacer es observar mi propia vida emotiva, es decir, porque el ser humano tiene la hermosa capacidad de poder observarse a sí mismo, que no lo tienen otras especies, entre comillas, ¿no? Es decir, el ser humano es el único ser sobre la Tierra que es capaz de pensar sobre su propio pensar, por ejemplo, ¿no? Es decir, de pensar sobre sí mismo en ese sentido. Entonces el ser humano puede auto-observarse. En esa auto-observación yo tengo que saber que Kant tiene razón, que muchas veces mi juicio subjetivo no me va a permitir ver la realidad. Pero entonces tengo que superar eso. ¿Para qué? Para poder ver la realidad, la cosa como es, la idea de lo que está detrás de lo físico. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es llegar a la idea platónica de las cosas. Y esto es el camino de la observación fenomenológica. Valga la redundancia, si es observación, es fenomenológica, ¿no? Fenómeno es observación de la cosa. Entonces, es la fenomenología un camino de observación objetiva para poder encontrarme con la cosa en sí. Ahí entra una relación tal con el objeto que aparece un pensar que Steiner lo llama intuición. Es un pensar por encima del pensar, o pensar puro. Un pensar puro es un pensar que no está contaminado ni por la emoción ni por los pensamientos cotidianos e invasivos que tenemos todo el tiempo. Está un pensar por arriba del pensar. Una vez que yo alcanzo ese pensar, esa intuición, el objeto me muestra qué hay detrás de su apariencia, cuál es su idea. Y si llego a la idea. En un ejemplo muy burdo y muy cotidiano, yo les podría decir, bueno, imagínense que aquí yo soy un extraterrestre. Nunca tuve una experiencia de lo que es una ventana. Y entonces le pregunto. Y Diana dice, bueno, una ventana, porque Diana tiene una experiencia de ventana, ¿no? Diana va a decir, ah, una ventana es algo que tengo en mi casa, sobre una pared, y es rectangular. Yo le digo, pero ¿para qué sirve? Y ella va a decir, bueno, no, sirve para que yo pueda mirar lo que hay afuera. Y entonces Madeleine va a decir, no, no, mi ventana es cuadrada, no es rectangular. Ah, entonces yo digo, las ventanas son cuadradas o rectangulares. ¿Y para qué sirve? Y me va a decir, no, me sirve para ventilar la casa, para que entre y salga el aire. Y entonces Mochita va a decir, no, no, mi ventana es circular. Ah, y yo le decía, ¿y para qué sirve? Para que entre la luz de afuera hacia adentro. Entonces cada uno me va a estar describiendo una parcialidad de lo que es la ventana, una subjetividad. Cada uno va a estar creando la realidad a partir de su propia experiencia. Ahora, lo que yo podría es entender entonces que una ventana es algo que comunica un espacio cerrado con uno abierto, o el adentro y el afuera, que sirve para todas esas cosas juntas. Pero que su idea no es dar luz, su idea no es aire, sino que es justamente comunicar dos espacios. O sea, la idea de ventana es eso. No es un umbral que es para traspasarlo uno, sino que tiene ese uso específico que tiene, o esos usos específicos que tiene, se van acercando a la idea de lo que es. Entonces yo puedo saber que la ventana no es su forma, sino que su idea es otra cosa. O podría pensar en una llave, ¿no? Entonces, y también por ahí viene Consuelo y dice, no, una llave un artefacto de metal. Y después viene Jessica y dice, no, no, una llave es una tarjeta. Ahora con una tarjeta puedo entrar a un cuarto, a una habitación, y puede venir, no sé, Diana y decir, no, una llave es la contraseña que ingreso yo
en mis cuentas de mails. Y entonces en realidad yo puedo decir, claro, una llave es todo eso. ¿Qué es una llave? Es un acceso, es una entidad, un ente, una cosa, un ente, que me permite resguardar o apartar o restringir el acceso a un lugar. Eso es la llave, ¿no? Me permite el acceso y la restricción del acceso. Esa es la idea de la llave. Estas son cosas muy sencillas. Pero imagínense si yo tengo que ver la idea de un ser humano. ¿Quién es ese ser humano que tengo enfrente? Bueno, para eso tengo que hacer todo un trabajo de observación y ver todas las posibilidades diferentes, como vi todas las posibilidades diferentes de llave, como vi todas las posibilidades, que son muchas más, ¿no? Diferentes de ventana. Bueno, ahora lo que yo necesito es cuál es la idea de lo que tengo enfrente, ¿no? Como hizo Goethe con las plantas. Fue 2 años a observar plantas. Ese proceso de 2 años lo llevó a una idea de planta. Bueno, eso sería como lo mismo, es decir, hacer un proceso de observación de tal punto que uno pueda ver más allá de lo que aparece, que es mucho más, porque lo que aparece es la sustancia física, ¿no? Es como decía Aristóteles. Aristóteles decía, la, la- la- la idea platónica, en realidad es un espíritu, una cuestión espiritualizada hecha materia, pero hay algo que está por detrás, substancia, ¿no? Hay una sustancia, más allá de lo que aparece, que se ha hecho físico. Entonces, más allá de lo físico, hay. Y a nosotros nos pasa. Tenemos relaciones anímicas, por ejemplo, que están mucho más allá de lo físico. Todos tenemos un cuerpo físico y todos sentimos diferente. Nos gustan cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos apetitos diferentes. Porque tenemos deseos diferentes, pasiones diferentes. Eso no aparece. Está más allá de lo físico. Y incluso puedo tener a lo largo de mi vida un defecto físico, es decir, quizás no pueda caminar más, pero eso puede no afectar mis pasiones, es decir, que ni siquiera está condicionado por lo que aparece. Bueno, eso es eh, lo que nos ayuda a encontrar la idea, que no aparece, que se manifiesta, pero está oculto y se quiere manifestar. Y ahí me encuentro con este pensar. Bueno, esa es el conocimiento que no podemos alcanzar mediante la razón solamente. En ese sentido, eso es lo que sintió el ser humano en lo que podríamos llamar la modernidad, ¿no? Es decir, con estos elementos no puedo conocer, necesito algo más. Y esto se viene a resolver recién en el siglo XX con estos. Bueno, Goethe nos deja primero su experiencia y esta idea de alcanzar el conocimiento más allá de lo material. Esto recién es algo muy moderno que nosotros podemos llegar a ejercitar, pero que ya no le interesa a la ciencia en sí misma. Tampoco tanto saber qué hay más allá de lo que aparece. Quizás ahora hay un poquito más de conciencia en eso, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? La ciencia se abre, ¿no? Se abre como se abre la antropología a nuevas ideas, como se abre la medicina a nuevas ideas, ¿no? A la física misma, ¿no? La física de las leyes de la mecánica que no operan igual en la mecánica cuántica. Y decimos, pero existe y es verdad también, ¿no? Entonces, empieza ahora a haber como un abrirse, porque el conocimiento tal como lo tenemos, como lo estamos ejercitando, no alcanza para explicar el mundo que nos rodea. Entonces vamos a necesitar más elementos. Y vamos a tener que ver que cuestiones que son aparentemente contradictorias, en realidad pueden coexistir también, ¿no? Cuestiones como en la física tradicional y la física cuántica, como lo espiritual y lo material, ¿no? Es decir, vamos a poder encontrar la coexistencia de
aparentemente mundos irreconciliables. Ese es el camino que, que el desafío que nos toca en este momento. Bueno, hasta aquí, por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Quedan 5 minutitos, más o menos. Maestro Hernán, habló usted del pensamiento puro. Sí. Sí, ese pensamiento puro está en, hay que cultivarlo, hay que encontrarlo. ¿Cómo alcanzar eso? Bueno, Habló algo de la otra vez hicimos también algunos ejercicios del pensar, ¿se acuerdan? Bueno, sí, sí. había uno que era un ejercicio del pensamiento puro, puro, que era el del objeto que uno tiene que pensarlo Ah, durante el 5 minutos, primero, el ¿no? primero. Claro, Mm. estos ejercicios son parte de muchos otros, ¿no? Uno puede estar, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio de estar mirando las nubes durante 10 minutos sin pensar en nada, sin pensar en que estoy mirando la nube, por ejemplo. Es tremendo, ¿no? Digo, son ejercicios muy, muy agotadores además, pero bueno, esos son ejercicios. Pero además, no es solamente practicar o sea, para practicar el pensar puro, uno tiene que trabajar mucho, mucho sobre sus emociones, porque todo el tiempo estas emociones van a estar interponiéndose, claro, o yuxtaponiéndose con el pensar. Entonces, lo primero que tenemos que, en términos antroposóficos, tenemos que conocer nuestra astralidad, ¿no? Nuestro mundo astral se llama astral porque está influenciado por los planetas, es decir, fíjense, viene por fuera de nosotros. Entonces tenemos ciertas características que en nuestra forma de relacionarnos que es como si tuviéramos hilos que nos mueven un poquito más, como si fuéramos marionetas. Bueno, es decir, bueno, ok, esta es como mi constelación astral, yo ya me conozco cómo reacciono. Bueno, ahora voy a tomar los hilos yo, no voy a dejar más que me mueva, ¿no? Entonces, eh, para mí lo fundamental hacia este camino, porque yo siempre digo que esto es hacia, ¿no? La filosofía de libertad, a mí me gusta decirle hacia la filosofía de la libertad, hacia el pensar puro, hacia la intuición, hacia el encuentro y hacia el conocimiento, ¿no? Eh, para mí el primer punto es trabajar que mi yo controle. Es decir, en el carruaje las riendas las llevo yo. Si no puedo hacer eso, es decir, no hay un yo que maneje mi vida anímica, no va a haber pensar puro. Eso es lo difícil. Por eso cante si esto es imposible. No, pero creo que es posible, pero es un trabajo que en donde vamos a retroceder, vamos a avanzar un paso, vamos a retroceder cuatro, vamos a volver a avanzar otro paso. Pero se trata de eso, lo tenemos trabajado en la literatura antroposófica, ¿no? Como esto de dominar el dragón, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre tratar de encontrar este equilibrio entre las fuerzas que nos van a distraer, ¿no? Entre el materialismo puro, al que ha caído la ciencia durante un tiempo, a lo otro que es el espiritualismo puro, que desconoce las leyes de la física. Entonces, a mí me parece que lo primero es esa base para llegar al pensar puro. Después están los ejercicios de pensar. Y después está la observación. Nosotros los jueves en las escuelas Waldorf hacemos todo el tiempo este ejercicio de la intuición, que es observando al joven y no poniendo conceptos. ¿No vieron? Cuando hacemos la observación de los jueves, no sé si les ha pasado, se hace la descripción, incluso podemos estar 4 semanas en algunas escuelas trabajándolo, termina la observación y nadie pone un concepto. Eso es genial. Y uno espera, bueno, ahora sí voy a poder describirlo tal cual es. No, lo dejo ahí, dejo que obre otra cosa. Y obra otra cosa en la relación. Y se empieza a revelar diferente el objeto, sujeto observado en este caso, ¿no? Porque ahí, fíjense, ahí ya estamos observando también un sujeto. Pero lo que va a decir Steiner es, cuando yo estoy observando de esta manera, fenomenológica, eh, yo también soy objeto. Es decir, me uno, hay algo que me une. Porque lo que nosotros tenemos que tratar es de dejar de ver al mundo como lo vio Descartes,
que es, ahí está, afuera el mundo, está ahí afuera. Estoy, no soy una unidad con el mundo. Y eso nos ha llevado a consecuencias terribles, ¿no? Que es tratar al medio ambiente como si fuera un recurso a mi disposición. Y en realidad el medio ambiente somos nosotros. No, no está afuera. Cuando podamos entender que el otro no está fuera de mí, pero que es otro. Entonces es súper complejo, como no es volver atrás a la Edad Media, sino es, o a pensamiento, o otros pensamientos anteriores al pensamiento lógico, que no necesariamente tiene que ser el europeo, sino que es ahora desde este lugar, como avanzo. Entonces el otro también soy yo, pero es otro. O sea, ¿qué quiere decir que es otro? Que es soberano y decide por sí mismo. Entonces, el otro, fíjense, las guerras en Oriente ahora o en Ucrania, eso es porque el otro es otro, que no vale nada para mí, no tiene ningún valor, solo soy yo lo que vale. Y el otro es totalmente eliminable, hay que quitarlo de la tierra. Para como yo reconozco que el otro también es otro, o también soy yo, pero es otro. Así que si mato al otro, me mato a mí, mato a la especie, mato al género humano, porque no puedo reconocerlo. Entonces, no hay, imagínense, ¿no? Que pensar puro. Pero nosotros tenemos que salir de esa dualidad. Pero esa dualidad, no caer en la idea de que somos todos lo mismo, porque no somos lo mismo. Ese es otro error. Somos yo y eres tú. Eres un yo. Es complejo, ¿no? Ni siquiera tenemos en el lenguaje todavía una palabra para nombrarlo. Imagínense lo que nos falta todavía. Porque eres tú, pero eres yo. Pero no sos como yo. Sos otro. Pero cuando digo otro lo pongo lejos, no tan otro. Vení de nuevo, ¿no? Es un trabajo tremendo, pero no es nada fácil. Pero lo estamos tratando de ejercer, ¿no? Maestro, muchas gracias. En realidad ha sido Bueno, interesante todo lo que ha compartido hoy. No, yo solo aportaría, pero sin ánimo de ampliar de repente en ujú, su momento, mientras usted comentaba de lo que es, así como ¿no? La antroposofía que nos ha traído Rudolf Steiner nos da esa posibilidad de pensar en esta ciencia espiritual o esta ciencia del oculto, del espíritu, y poder ver esa sustancia detrás de lo sensible o lo que podemos ver. Entonces, porque también hay otros caminos, ¿no? Y en algún momento muchos hemos pasado por el tema, por ejemplo, hemos visto que hay el tema de la psicología, por ejemplo, ¿no? La escuela de psicología, que también te dan de entender el comportamiento humano un poco para entender ese, ¿no? Pero que no se puede explicar tampoco ni con un experimento. Y ahora a la actualidad me confluyo pensando en el tema de las neurociencias, ¿no? Que justo a veces en algunas pedagogías, cuando uno busca a veces información un poco para flexibilizar algunas cosas, hablan sobre las neurociencias, ¿no? En la pedagogía. Y, y un poco también eso, como va cayendo todo en la parte muy material, ¿no? Un poco veía un reportaje de la BBC en que lograron a una mosquita, ¿no? Tan chiquitita, la cabeza de un alfiler, de poderle determinar así todas las rutas así, de sus neuronas y toda parte de su cerebro. Entonces, era un gran logro para ellos, ¿no? Poder conocer que podían ellos lograr haber encontrado todas las que hice, como el Google Maps que con eso podían ellos trabajar luego, ¿no? Bases, sentarse bases como para poder tener, poder conocer nosotros, nuestro propio cerebro, por así decirlo. Entonces esa necesidad de querer comprender, pero aferrándonos más a lo material, ¿no? Muy a lo sensible, ¿no? De poder ver esa Google Maps, esa carretera que nos pueda dar, ¿no? Y me uno también pensando en el tema de lo que a su tiempo también leí de Maturana, de cómo eso, ¿no? Esos de diferentes caminos que uno va tomando para encontrarse, ¿no? Y que, bueno, a veces nos roza a nosotros, ya sea en nuestra práctica de algún tipo de profesión o también ahora que viene en la pedagogía, ¿no? Cómo poder comprender y entregar estos recursos y comprender también, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Con esto, que hay, pues, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Cómo trabajar o cómo, mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, eso solo quería aportar.
No, no se alargue se recién en su No, momento sí, sí, pero conversar. tiene totalmente razón, ¿no? La neurociencia también tiene esa polaridad, que nos puede demostrar muchas cosas interesantes, pero se va hacia un lugar terrible, ¿no? Terrible. Bueno, los demostró el ministro de Economía, el ministro de Educación de Francia, con esperanza porque era un neurocientífico y terminó siendo un espanto. Me imagino que sí. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas Adiós, gracias, Mi maestro. maestro, gracias. Buen descanso. Gracias. adiós, Buenas Gracias. adiós. noches. Descansa, maestro, bendiciones, chicas.